Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un placer saludarlos como siempre. Bienvenidos a la emisión número 15 de este podcast de Latam Global School dedicado a la educación y denominado ¿Qué opinas de? Como siempre me acompaña mi querida Jacqueline Martínez desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Y hoy tenemos una invitada especial, que se llama Berta López, que es profesora de matemáticas. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial, bueno, acá en Argentina al menos no se dice las Tres Marías, pero parece que en Venezuela se le dice las Tres Marías, y me vas a contar por qué, mi querida Jackie. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Hola. Bien, bien, gracias, Dani. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de las Tres Marías. Me acabo de enterar de que solamente le decimos así aquí, en Venezuela, pero se trata sobre esas materias eh, que la gente generalmente le tiene como miedo, ¿no? Matemáticas, las ciencias, física, química. Y bueno, queremos como romper ese mito o ese temor social que existe con estas materias, que no se vean como algo imposible o demasiado difícil, sino que todos pueden estudiarlo y ser buenos en eso. Bueno, para este motivo la tenemos a nuestra querida Berta, que nos va a ayudar Sí. a ver si esto es verdad, o si es mito, o si es mentira. ¿Cómo estás, Berta? Hola Dani, hola Jackie, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a demostrar que es un mito el temor que le tienen a las matemáticas. Me olvidé de Bien. decir que está en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y yo estoy en Buenos Aires, Argentina, y ya lo dije, está en Caracas. Y acá estamos uniendo toda Latinoamérica con la TAN Global School y obviamente con la educación, que es lo que nos apasiona tanto y que lo hacemos con tanta pasión y cariño. Bueno, mi querida Berta, ¿me podrías contar, me pueden contar un poquito qué son las Tres Marías? Porque yo la verdad desconozco qué son las Tres Marías. Cuéntenme, a ver. Bueno, como lo mencionó Jackie, realmente acá en Colombia, por ejemplo, no se le conoce como las Tres Marías. Acá no hay un nombre así como específico para designar a las materias numéricas como matemáticas, física o química. Pero pues con esto en Venezuela se refiere básicamente a estas materias numéricas que uno desde antes de verlas ya le tiene miedo. Uy, ¿vas a ver física? ¿Vas a ver matemáticas? ¿Química? No. Ese es el terror. O sea, desde antes de ver la materia tú ya vas predispuesto a eso es lo más complicado del mundo. Mucha gente le tiene terror, ¿no? Dice, ya, bueno, o sea, apruebo todas las materias menos matemática, física y química, ese ya sé que me va a ir mal, ¿no? Así es. Sí, fíjense que por lo menos en mi experiencia de estudiante, acá en Venezuela tienes opción de irte por las ciencias o por humanidades. Y hay muchas personas se iban por humanidades solamente para evitar esas materias. Y yo, wow, a ese punto, ¿no? Y Berta, Y yo quisiera saber qué mecanismos usas tú para enseñar matemáticas, porque me imagino que no debe ser una materia fácil. Sin embargo, tú tienes muy buen carisma, o sea, eres como chévere, porque a veces se ve el profesor de matemáticas como esa persona así seria, de mal carácter. Y bueno, yo me imagino que eso influye mucho en tu enseñanza, pues que de por sí ya existe un ambiente ameno. Pero aparte de eso, ¿qué estrategias utilizas para enamorar a los chicos? Bueno, Jackie, como tú lo dices, lo primero es realmente, o sea, en esa educación virtual, es establecer ese vínculo con el estudiante. Que él te tenga confianza, que te conozca, hablar con él. Bueno, cuéntame quién eres tú, de dónde eres, a qué te dedicas, qué haces en tus ratos libres. Lo primero es conocer al estudiante, establecer ese vínculo. Cuando el estudiante le tiene confianza al profesor, ya uno puede entrar a trabajar con él de una manera un poco más didáctica, porque ya, pues yo no entiendo, son sinceros contigo y te dicen, este método no lo entiendo, busquemos otro. Entonces uno ya puede trabajar directamente con él desde otra manera muy diferente. Primero ese vínculo. Después de uno conocer al estudiante y que ya ellos le tienen confianza, yo normalmente mis asesorías siempre los 5 primeros minutos era el saludo, recocha, cómo te ha ido, qué has hecho. Y luego yo tenía una frase típica. Cuando yo veía que se extendían era como, bueno, ahora sí vamos a hablar de algo más chévere. Entremos a las matemáticas, ¿qué dudas tienes? Y ya con eso se cortaba el hielo y se soltaban conmigo y profe, mira esto, lo otro. Pero aparte de eso, que de verdad es muy indispensable conectar con el estudiante, también intentaba hacer chévere la clase,
dialogar con ellos, de vez en cuando un chiste, buscar estrategias como este método no lo entienden, busquemos otro. Porque esa también las matemáticas tienen sus ventajas. O sea, si un método no te funciona a ti, puedes aplicar otro. De hecho, yo aprendí métodos que en otros países aplican y que yo nunca los había conocido. Entonces, imagínate que es hasta enriquecedor esta experiencia porque yo aprendo de ellos también. Durante toda esta experiencia, siempre decía, chicos, es importante llevar muy buenos apuntes. O sea, en las matemáticas ustedes no pueden ir por la vida sin llevar un formulario de cada tema. Hagan el listado de este teorema de Pitágoras, esta y esta fórmula. Y luego eso guarden, no lo tiren a la basura porque lo van a necesitar a futuro. Entonces, con ellos hacíamos como ese tipo de experiencias de ir fórmulas, por favor guarden esto, vean este video, lean esto, les dejaba tareitas de revisar en la casa, etcétera, etcétera. Pero si tú miras en este tipo de educación, con cada estudiante uno aplica una metodología muy particular. Con cada uno yo los conocía, trataba de entender las necesidades de ellos y con eso me apegaba mucho a cambiar de pronto mi manera de explicar, ¿sí? Dependiendo de cómo es cada uno. Entonces, lo que yo más trataba de hacer era que por lo menos se sintieran cómodos en la asesoría. Ya con eso ya había ganado bastante, porque por lo menos se conectaban a tiempo y disfrutaban de estar conmigo durante esa hora. A lo demás iba por añadidura, poco a poco. Buenísimo. Sí, eso es lo primordial. O sea que es importante guardar las fórmulas, anotarlas y guardarlas. Por favor. Tráeme tus formularios. Son muchas. A uno en algún momento se le va a olvidar alguna. Claro, yo creo que es muy importante la ejercitación, ¿no? También hacer ejercicios, muchos ejercicios. Eso te da una flexibilidad mental con la matemática muy, muy importante, ¿o no? ¿Verdad? Muchísimo. De hecho, yo siempre les decía, no se queden solo con los ejercicios de la clase y ya que, ay, profe, ya hicimos 2, 3, entendí. No. Cada ejercicio trae algo diferente y es que cada ejercicio trae su formita. Entonces, de verdad que hacer muchos ejercicios te da mucha agilidad mental. O sea, de tal manera que tú a veces ves un problema matemático y tú ya sabes cómo hacerlo y tú dices, wow. O sea, te sientes así súper, wow. Pero es por eso. Sí. La práctica es el maestro. Claro, sí, es fundamental. Es como tocar la guitarra también. Si no tocas todos los días un poquito, o si cantás, o si haces cualquier otra actividad, te vas olvidando andar en bicicleta, en fin, un montón de actividades que si no practicás, te olvidas. Vos sabés que, Berta, hay un meme que dice, otro día más sin usar el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Otro día más. Yo lo he visto. Yo también. Sin usar el mínimo como un múltiplo. ¿A qué voy con todo esto, Berta? Dice, ¿considerás que las matemáticas son importantes en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿No? ¿Por qué son importantes o por qué no? Bueno, de por sí, es que el problema es como, ¿por qué se enfocan tanto en las matemáticas? Deberíamos hablar de todas las materias en general. Todas las materias son realmente importantes porque hacen parte de esa formación integral de un estudiante. Entonces, claro que las matemáticas son importantes, porque tú dirás, yo no utilizo teorema de Pitágoras para nada, o sea, jamás lo voy a utilizar. Sí, es cierto, pero haber entendido teorema de Pitágoras te ayudó a ti a ser más crítico, a pensar más rápido, a tener agilidad mental, incluso a pensar de manera ordenada, porque es que para resolver un problema matemático tú ves el montón de información y tienes que sentarte, coger lápiz, datos me está dando el ejercicio, ¿cómo voy a proceder? O sea, todo lleva un orden. Entonces, sí son fundamentales, lo que pasa es que eso es muy abstracto y tú no vas a ver a lo largo de tu vida que estás usando las matemáticas. Aparte te ayuda a ejercitar las neuronas, ¿no? Muchísimo. La comprensión lógica de la vida, ¿no? Tampoco la vida es toda artística o toda volada, desorganizada, ¿no? Exacto. Sino que tenés que tener una comprensión lógica, aparte que te ayuda muchísimo en el ejercicio mental, ¿no? En la práctica cotidiana, más allá de que sea mínimo como un múltiplo o no, o que no lo vas a usar, te ayuda a desarrollar cognitivamente, ¿no? Sí, eso es un chiste, pero, o sea, realmente sí usamos la matemática a diario.
Quizá no nos damos Bueno, cuenta, pero sí. Fíjate, si tú vas a comprar algo, empiezas a sacar cuenta, ok, vale sí. tanto, tengo tanto, e incluso los descuentos. Yo a Mm, veces veo 15% de descuento y empiezo a sacar cuenta, ¿cuánto es ese 15? ¿En cuánto quedará el Sí, producto? Y saco mi sí. cuenta, sí. Entonces digo, sí, se usa la matemática. Inclusive hay personas que me decían que son músicos y me decían, no, yo estudié música porque le estaba es huyendo a la matemática. Y me encontré con que la música es matemática. Nada más con las obvio. figuras musicales, o sea, la blanca, la redonda, la negra, todo eso es pura matemática. Entonces sí lo Los tenemos en cuatro nuestro día a tiempos, día. Todo los eso, cuatro, sí, los exactamente. cuatro cuartos, ¿no? Los compases, ujú, Y es es que de así. verdad las matemáticas se usan en todo. Yo no sé si les ha pasado, es digamos una de las cosas más evidentes que uno dice el nivel de las matemáticas es, por ejemplo, si hablamos de la edad. ¿En qué año naciste? No, en el 95 y todos quedan, es un momento mental incómodo. O sea, esperando a que alguien diga cuántos años tiene o cuando van a dividir una cuenta. A mí me ha pasado que si yo salgo con amigos, todos me miran, tú eres la de las matemáticas. Yo no soy bueno, o sea, y queda esa responsabilidad de tengo que sacar la cuenta, yo tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir por todo el mundo. Y que la Esto suele calculadora pasar. andante, pues. Es Sí. fácil, es fácil cuando naciste en el 2000, es fácil tener 22 años. Ah. Como Y yo, dice, como yo, como yo que nací en el 2000, tengo 22. es muy Ujú, joven, Dan, Mm, muy, sí. muy joven. no me cierro las cuentas. Tal Que cual. hay algo aquí Ahí que no no me fallan las cuadra. matemáticas. Es así. También me gustaría saber, Bertica, ¿qué consejos puedes darle a los estudiantes que sufren estas materias? Porque yo sí sé que hay personas que son más artísticas que matemáticas, porque la matemática es una ciencia muy cuadrada, muy de lógica, y bueno, hay personas que han desarrollado más otro tipo de pensamiento o habilidades, y eso lo sabemos y es normal. Sin embargo, bueno, a todos nos toca estudiar matemáticas, nos guste o no. Entonces, digamos, ¿qué consejo tú podrías darle a esos estudiantes que les cuesta, que sufren, que se les hace complicada los números? Bueno, Jackie, primero, eliminar el temor y el prejuicio. O sea, no puedo Ujú, llegar a ninguna materia, independientemente de que sea numérica o no, predispuesto a esta materia es difícil, porque automáticamente tu cerebro ya va bloqueado. O sea, ahí ya no vas a funcionar al 100%. Tienes que quitar eso de no soy bueno para matemáticas y eso, la ujú, sociedad en general tiene que eliminar esas frases, sí, porque de verdad lo único que transmitimos es negativismo a quien la escucha. Pero ujú, limpiar mi cerebro de eso, que no soy bueno, que soy malo, no. O sea, voy para una materia normal, común y corriente. ok, Segundo, en las matemáticas sí es fundamental que el estudiante lleve muy buenos apuntes, como en otras materias. Ser ordenado, llevar fórmulas. O sea, no es como, ay, vi el tema, lo entendí y ya, y seguirlo ujú, practicando. O sea, es como, ya pasé este tema, lo entendí, de vez en cuando repasar, ¿sí? Eso alimenta el conocimiento, hacer uno que otro ejercicio. Yo sé que el profesor de cierta manera influye mucho, porque un buen ujú, profesor te puede motivar, te puede de verdad parecer chévere la clase. Entonces también es fundamental que nosotros como profesores busquemos estrategias para hacer que los chicos se Exactamente. enamoren de estas materias. Yo correcto. normalmente, ¿qué hacía? A veces en las clases en vivo dejaba los últimos 15 minutos para jugar. Ah, muy Juguemos, bien, stop, juguemos algo, ok. pero entonces decía, hacemos los ejercicios ya, 35 minutos la clase y ahí sí todos participaban, súper pilosos. Entonces, como profesores también tenemos una labor muy importante, pero como Ujú, Es muy estudiante importante. también es asumir con responsabilidad que si bien no voy a estudiar nada que tenga que ver con las matemáticas, debo ser muy responsable con toda mi vida académica, cumplir con todas mis materias y tratar de pasar satisfactoriamente el curso independientemente de que esa habilidad no sea mi fuerte, que me guste más el arte, la música, ujú, igual hace parte de las responsabilidades. correcto. No, muchas veces los docentes no somos conscientes que podemos llegar a bloquear mentalmente a un alumno. Y a mí me ha pasado con filosofía y con contabilidad, que he tenido dos profesores que me han bloqueado literalmente. Digo, o sea, esta materia la odio y encima tuve un profesor que me marcó para siempre. Es muy Wow. importante lo que dijiste con respecto a... Igual lo superé, con muchos años de terapia, pero
Igual me di cuenta que la ciencia está por encima de inclusive de nosotros los docentes, ¿no? Los profesores. Así que, pero me parece que muchas veces no somos conscientes que podemos generar muchas cosas buenas en un alumno y a veces cosas horribles que podemos llegar a bloquear a un chico. Y eso es complicado, porque si encima en una materia tan importante como las matemáticas, que si llegamos a bloquear a un chico en matemáticas, así que es muy, muy importante. Lo que haces eso del juego me resultó muy interesante, muy, muy, muy lindo, así que bueno, felicitaciones. Gracias, Dani. Sí, yo cometí el error de no repasar. Yo no era mala en ninguna materia, pero tampoco es que era una genio en matemáticas. Simplemente era una estudiante muy responsable, eso sí. Y pasé con buena nota todas mis materias, pero matemáticas no se me hizo muy fácil, que digamos. Simplemente yo estudiaba para la prueba, la pasaba con buena nota y a la semana que viene no me acordaba de nada. Era como que pues ya me olvidaba de ese tema, es como que, bueno, ya la pasé. Pero bueno, eso es lo que no se debe Para hacer. el momento. Para el momento y ya. Lo entendía en el momento y después se me olvidaba. Se me borraba. Era así como reset. Pero bueno. Sí. Berta, cuéntanos alguna experiencia así que hayas tenido con los estudiantes de LATAM. Si se te viene a la mente alguna anécdota, algo en tus clases. O cómo ha sido tu experiencia enseñando en LATAM. ¿Pero quieres anécdotas buenas o malas? Porque hay de todo. Si es buena, mejor. Bueno, he tenido estudiantes bastante difíciles, sobre todo porque, o sea, en LATAM ha sido muy chévere porque obviamente uno se enriquece culturalmente. Tener estudiantes de todos los países, algo aprendes. Aprendí palabras que jamás en la vida había escuchado y cuando me las decían quedaba como, perdón, ¿me está faltando el respeto? ¿O qué? Entonces, quedaba como, no, profe, yo, ok. ¿Tuviste estudiantes argentinos? Sí, pero son muy chéveres. Es que, y a veces no les entendía y yo quedaba como, ok, bueno, entendí el 30%, con eso voy a trabajar. Decían, che, profe, ¿qué pasa, profe? Te decían. Sí, a veces de Bolivia dice, ya, profe. El ya para mí aquí en Colombia es ya mismo, o sea, hágamelo ya. Entonces yo quedaba, pero te acabo de decir que por favor me esperes, y decían ya, y yo, o sea, eso fue un choque de entrada, pero fue enriquecedor. A nivel de experiencia ya como profesora de matemáticas, me quedaron muy buenos recuerdos de estudiantes que al final sufrieron la materia, o sea, algunos me lloraban, de verdad, a veces en la asesoría era como un estudiante, wow, profe, no puedo, o sea, esto es frustrante. Y al final saber que ellos pudieron sacar adelante su materia, profesora, gracias, yo estaba pendiente de ella. Entonces, eso dices como, wow, estoy haciendo una buena labor. Hubo un estudiante que a veces yo decía, Dios mío, o sea, tenía que yo hacer la pausa y recargarme y volver. O sea, a veces todas las asesorías llegaban, hola, ¿qué tal? Con mucha energía que al final del día quedaba como apagada, ya no daba más, sí. Era recargarme y al día siguiente. Pero ha sido chévere, o sea, ha sido de verdad una experiencia muy linda. Una anécdota así puntual y específica, de pronto con el curso de geometría. Tenía una estudiante que siempre me decía, profesora, usted es muy chévere, pero esta materia no lo es. O sea, eso me lo dijo usted, chévere, yo a usted la quiero mucho, le tengo mucho cariño, pero yo esta materia no, profesora, no puedo. Pero al final lo logró, o sea, lo sufrimos porque yo digo, la acompañé en el proceso, claro. Al final me dio las gracias y profe, de verdad, si usted no lo hubiese logrado, yo no, eso fue más trabajo de ella. Y de verdad me sorprendía porque ella decía, profesora, yo no soy buena para las matemáticas, y era buenísima. Sí, y eso era lo que yo decía, pero eres muy buena, o sea, y era muy buena en matemáticas, pero ya era esa negación de no, no y no y no. Sí, es muy mental, es verdad lo que tú dices. Ahí está la tarea docente, ahí se nota la tarea docente de que vos pudiste agarrar, ¿no? Metafóricamente hablando, a este estudiante le pudiste sacar lo que vos querías sacar de ella matemáticamente, ¿no? Desde la matemática y desde un bloqueo que es netamente mental, o sea, porque todos tenemos este prejuicio, que bueno, que esperemos que lo hayamos podido romper el día de hoy, ¿no? En este podcast.
Muy bien, bueno, Berta, fue un placer enorme haber escuchado las anécdotas y haber dejado claro que, bueno, que esto es más que nada un mito, que las matemáticas son maravillosas, que no hay que tenerle miedo, que no muerden, que no comen a nadie, que nadie ha sufrido ninguna enfermedad ni nada, ni se le ha atrofiado ninguna, ni la cabeza ni nada. Así que no le tengan miedo. Es muy lindo, a mí particularmente me gusta mucho, la matemática me parece hermosa. Es más, me gustaría volver a practicar porque ya me estoy olvidando un montón de cosas, así que en cualquier momento me pongo a practicar nuevamente. Así que te agradezco mucho, Berta, un placer enorme. Y bueno, no sé si quieres decir algo más. Nada, pues los invito a todos a primero eliminar de nuestra cabeza esas frases, ese negativismo hacia las matemáticas, nunca llegar predispuesto a este tipo de materias, siempre dialogar con el profesor como profe, de verdad yo hago mi esfuerzo más grande y no lo entiendo, y tratar de buscar una estrategia. Siempre soy fiel creyente de que el diálogo te va a ayudar a solucionar todo, siempre y cuando tú hables con mucho respeto, le dejes saber al docente efectivamente cuáles son las fallas que estás teniendo, vas a poderlo trabajar. Sí, pero eliminar esa predisposición, dejarnos del prejuicio. Sí, son unas materias que requieren de verdad mucha información, mucha práctica, pero no es imposible. O sea, nada es imposible en esta vida. Entonces, de que se puede lograr, se puede. Por ejemplo, a mí no me gusta la física, si te soy sincera, y soy profesora de matemáticas. Y la física no es que yo ame esa materia, pero siempre fui como de, y mis papás me inculcaron fue, usted tiene que ser buena y usted tiene que pasar absolutamente todo bien, porque tiene las capacidades para lograrlo. Entonces yo decía, yo lo puedo, no me gusta, pero lo voy a hacer y lo puedo hacer. Sí, es confiar también en uno mismo. Bueno, un placer enorme, gracias Jackie. Como siempre, hacer este podcast es muy lindo. Gracias Berta, un placer. Esperamos verte pronto por acá nuevamente. Y gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos vio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Qué opinas de este podcast de la TAN Global School dedicado a la educación? Gracias. Chau. Chao. Chao aquí. Saludos a Quique también, Quique que nos ayuda. Gracias.